ahí un poquito de los temas internacionales y tenemos a la mejor persona, a una invitada de lujo que nos va a estar contando un poquito sobre el genocidio armenio. Así que vamos a estar hablando, le damos la bienvenida a Milagros Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días, chicas, y buenos días a toda su audiencia. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema porque esta semana, el día 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional en conmemoración y dignificación de las víctimas de algún crimen de genocidio, ¿sí? Y vamos a hablar del primer genocidio del siglo XX, muy poco conocido, que es el genocidio armenio, ¿sí? Entonces, un poco haciendo alusión a esta fecha, es que vamos a tocar este tema. El genocidio armenio se dio en paralelo a la Primera Guerra Mundial, por lo que también fue tapado por los hechos que acontecieron en la Primera Guerra Mundial. Se dio desde el año 1915 hasta el 2018, pero también se extendió hasta el 1923, por eso es el primero del siglo. Fue perpetrado por un gobierno llamado de los jóvenes turcos, quienes realizaron una matanza, por eso también se denomina genocidio, porque fue una matanza premeditada y sistemática contra un grupo social, en este caso contra los armenios. ¿Qué fue lo que pasó, o el contexto se podría decir? Es que el Imperio Otomano en ese momento estaba perdiendo sus territorios y habían acusado al pueblo armenio, que ya venía de muchos años de segregación, de falta de derechos. Ellos ya tenían un montón de sistemas de normas y leyes que no los incluían. Por ejemplo, no podían hacer casas más grandes que las de los turcos, las mujeres no tenían derecho, los niños tampoco. Es decir, todas las personas que eran armenias eran como segregadas, separadas de la sociedad y eran discriminados. Ya de muchos años que venían así, cuando llega el gobierno turco, de los jóvenes turcos, los acusan de haber conspirado con el Imperio Ruso, que eran la parte contrincante en la Primera Guerra Mundial, de haber conspirado para que el Imperio Ruso los venciera, y con este motivo de fondo los obligan a realizar una caminata por el desierto de Siria, de muchos días, donde morían en el camino, obviamente producto de la inanición, morían de sed, de cansancio, y es un dato importantísimo porque realmente fue un genocidio, murieron 1,5 millones de personas. Es muchísimo. Imaginen que murió la mitad del país, que actualmente tiene 3 millones de habitantes, es como que realmente fue un exterminio. Actualmente Argentina es uno de los 3 países del mundo que reconoce por los 3 poderes del Estado a este genocidio. Y desde el año 2006 en Argentina se sancionó una ley para recordar este hecho catastrófico, y también es importante destacarlo porque son 195 países en el mundo, que solo 3 lo reconozcan como formalmente en el Estado, y que Argentina sea el único que lo haga en los 3 poderes es algo que destaca para bien en este sentido a nuestro país. ¿Por qué otros países no lo quieren reconocer? ¿Qué consecuencias les traería a ellos reconocer este genocidio? Políticamente hablando, y como en relaciones que tienen de gobierno a gobierno, por así decirlo, realmente es como tener un compromiso o tomar partida, por así decirlo, con un gobierno que está de turno, y quizás por eso sea que los gobiernos no se animen o por sus propios intereses con Turquía en este caso, no quieran reconocerlo. Pero realmente es algo que es un hecho que existió, y que por más que miremos para otro lado, los datos están, las víctimas están, y los familiares de las víctimas repartidos en el mundo, porque fueron obligados a migrar, y hay muchos armenios que viven actualmente en Argentina. Sí. En Buenos Aires hay un número muy importante. En Buenos Aires, exactamente, y fueron ellos también quienes llevaron a cabo toda esta investigación para que se pueda sancionar en Argentina. El 14 de abril de cada año se recuerda este día, porque fue el día en el que en 1915 250 intelectuales, que eran líderes referentes de Armenia, fueron obligados, fueron masacrados, ¿sí? Fueron obligados a irse del país y los mataron. Así que sí, es importante. Bueno, el reconocimiento está por eso. Es como intereses políticos y quizás decisiones que no hacen más al reconocimiento, pero es muy importante y sería buenísimo que más países lo hagan. 30 países lo reconocen, pero formalmente solo 3. Son Francia, Uruguay y Argentina. Bien. Actualmente, ¿cómo está la situación en este sentido? ¿Siguen estos, por así decirlo, los prejuicios, esta tensión? ¿Cómo es la situación actual que se tiene en relación a Turquía, Armenia? Actualmente, Armenia tiene
con su país vecino Azerbaiyán, es con Ajá. quien más tiene como un conflicto de muchos años, que tiene su origen también en esta época, porque Azerbaiyán fue siempre un aliado de Turquía, Ajá. y en el caso de Armenia fue siempre un aliado de Rusia. Entonces como que las potencias más grandes siempre están como pujando sus intereses en estos dos países que como quedan en el límite de Asia y Europa, Claro. siempre son como muy importantes. Pero, por ejemplo, Armenia tiene 3 millones de habitantes, mientras Azerbaiyán tiene 10 millones. Claro, O sea, lo nada. triplica en cantidad de habitantes, en cantidad de recursos. Entonces, como una asimetría bastante importante, por lo que no permite que tenga realmente poder lo que es Armenia, que ha hecho un país muy pequeñito. Pero actualmente es un país con una democracia parlamentaria, tiene un presidente, un primer ministro, y se vive en democracia mucho más tranquilos, digamos, que en aquella época. Pero sí, siempre están esos conflictos de intereses, Claro. que para nosotros es como raro porque no lo vivimos realmente, pero son países que siempre han tenido este tipo de conflictos históricamente y hasta el día de hoy. Bien. ¿Por qué, por ejemplo, la ONU u organizaciones que involucran, ¿no?, a muchos países, le ha costado hablar acerca de este tema? ¿Había mucho que investigar? ¿Cómo era la cuestión? Sí, también con respecto a la ONU, sancionó en el 1948 lo que es la Convención para la Prevención y Sanción de este crimen de genocidio. Bien. Y para prevenir este crimen para que no suceda. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno lo ve de afuera y ve que todo queda en una convención, Claro. en una asamblea que terminó en un texto que nada más pudo hacer que nombrar lo que pasó. Y si bien hoy tenemos justamente el 9 de diciembre, va a ser el Día Internacional para recordar a las víctimas del genocidio, tampoco hemos visto que desde ese momento que se sancionó haya habido como un avance o una incitación más fuerte, por así decirlo, a los países para que reconozcan, como recién Claro. hablábamos, o para que se hable de estos temas o que se los saque al contexto, ¿no? Porque sí, sería algo importante. Realmente no lo hace ni siquiera Naciones Unidas, que es el organismo internacional por excelencia, Claro. que involucra a muchos países, y también lo estamos viendo actualmente con el conflicto de Rusia y Ucrania, que si vamos a las cartas, digamos, sobre la mesa, realmente está en cuestión el verdadero rol que tiene Naciones Unidas Claro. en estos tipos de conflictos internacionales. Claro, que queda más como un espectador. Queda más con espectador, incluso siendo que Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, es decir, es una de las Claro, 5 de los naciones órganos más más importantes. importantes dentro de Naciones Unidas, y no se le aplicó ningún tipo de sanción Claro. o ningún tipo de reclamo formal por parte de todos los países. Creo también que eso habla del compromiso, ¿no?, que Claro. deben tener las Naciones unidas justamente por una organización para condenar estos hechos. Hoy en día, ¿cómo se ve el rol de la mujer y bueno, el de los niños en estos lugares? Es complicado, o sea, realmente son países que son diametralmente diferentes al nuestro. Nosotros acá Sí. realmente no tenemos noción ni conocemos lo privilegiadas que somos o lo dignas que somos como deberíamos ser en todo el mundo. La mujer siempre ha sido relegada en todos los países islámicos, y en el caso de Armenia, por ejemplo, como la mayoría es cristiana, ortodoxa y cristiana católica, es diferente. La mujer no tiene las restricciones que tienen, por ejemplo, en otros países, que son los países árabes. A pesar de haber sido dominados por el Imperio Otomano, es como que está más occidentalizado en cuanto a lo que es la cultura de la mujer. En Armenia se vive, no como nosotros, no tanto, porque son países con mucha raigambre, digamos, y costumbres, pero sí tienen más derecho que otros países árabes, por ejemplo, o de la zona, ¿sí? Bien. ¿Crees que este tipo de hechos podría en algún momento histórico tener un tipo de sanción, así como pasó en su momento que sancionaron a Alemania, que tuvo que, como se dice, pagar los platos rotos de lo que había hecho? ¿Crees que esto puede pasar con esta situación específica o es algo que lamentablemente ya ves casi imposible? Honestamente creo que va a ser difícil, porque tenemos un gobierno que lleva más de 100 años de negar un hecho. Va a ser difícil, pero confío en que si la comunidad internacional se une y en cierta forma incita y saca estos temas a luz, para que todo esté en boca de todos los países del mundo, se pueda llegar a un reconocimiento oficial del gobierno turco, y también a lo que queda de familiares de víctimas, ¿no? Porque pasaron tantos años que quizás hasta los mismos familiares
los pocos que quedaron Claro. ya deben estar como muy viejitos y como con pocas esperanzas de tener este reconocimiento que sería tan importante. Claro, el tiempo ya le está Confío en jugando que en lo contra. podemos hacer, pero realmente, honestamente, lo veo muy difícil. Bien. Bueno, para ir cerrando un poco, Milagros, ¿qué es lo que le dirías a la gente que está del otro lado que tienen que saber específicamente acerca de este hecho? Decirles que hay muchos episodios dolorosos de la historia que es muy importante conocerlos, porque así como en Argentina tenemos una comunidad de este pueblo armenio, tenemos también en el mundo muchos casos de inmigrantes, de refugiados, que son personas que realmente sufren separarse de sus pueblos, de sus familias, y es muy importante para ellos que nosotros como seres humanos entendamos lo que pasaron y también sepamos apoyarlos y acogerlos en nuestros países y donde sea que vayan para comprenderlos y darles un futuro mejor. Buenísimo. Bueno, Milagros, darte las gracias. Y bueno, estás bienvenida cuando quieras y nos vemos ya en la próxima semana. Muchas gracias, Rocío y Mel, por la invitación y espero verlas la próxima semana también. Bueno, Meli, ya que estábamos en el terreno internacional, ¿te parece bien que nos comentes cuáles son estas últimas noticias que han salido? Dale, comencemos entonces, ya que aún falta en Irán la confirmación oficial sobre la disolución de la Policía de la Moral. Bien. El fiscal general iraní afirma que será